Entonces, vamos a leer la obra de Víctor Hugo, Los Miserables, página 294, 16. Quod libras in duce o duce. La batalla de Waterloo es un enigma tan oscuro para los que la ganaron como para el que la perdió. Para Napoleón fue un pánico. Blücher no vio en ella más que fuego. Wellington no comprendió nada, como lo prueban sus comunicados oficiales. Los boletines están confusos, los comentarios embrollados. Estos no hacen más que balbucir, aquellos tartamudean. Jomini divide la batalla de Waterloo en 4 momentos. Muffin la separa en 3 peripecias. Charra, solo, aunque en algunos puntos tengamos diversas opiniones que él, es el que apreció con certero golpe de vista los alineamientos característicos de aquella catástrofe de genio en la lucha con el azar divino. Los demás historiadores se han deslumbrado en cierto modo, y en ese deslumbramiento andan a tientas. Jornada fulgurante, en efecto, hundimiento de la monarquía militar, que con gran estupor de los reyes arrastró consigo a todos los reinos, caída de la fuerza, derrota de la guerra. En este acontecimiento que lleva impreso el sello de una necesidad sobrehumana, la parte de los hombres no entra para nada. Quitar a Wellington y a Blücher la fama de Waterloo es quitar alguna cosa a Inglaterra y a Alemania. No, ni la ilustre Inglaterra ni la augusta Alemania tienen nada que ver en el problema de Waterloo. Gracias al cielo los pueblos son grandes sin necesidad de las lúgubres aventuras de la espada. Ni Alemania ni Francia ni Inglaterra dependen de una espada. En esa época en que Waterloo no es más que un ruido de sables. Alemania por encima de Blücher tiene a Goethe. Inglaterra por encima de Wellington tiene a Byron. En la aurora de este vasto sol naciente de ideas propio de nuestro siglo, tienen un esplendor magnífico. Un esplendor magnífico. Inglaterra y Alemania son majestuosos porque piensan. La elevación del nivel que traen a la civilización les es intrínseca. Viene de ellas mismas y no de un accidente. Lo que tienen de grandeza en el siglo XIX no reconoce a Waterloo por origen. Solo los pueblos bárbaros tienen torrentes henchidos con la borrasca. Tienen, ¿cómo? Solo los pueblos bárbaros tienen súbitas crecidas después de una victoria. Es la vanidad pasajera de los torrentes henchidos de la borrasca. Los pueblos civilizados, sobre todo en el tiempo en que estamos, ni se rebajan ni se elevan en la buena o mala fortuna de un capitán. Su peso específico en el género humano resulta de algo más que un combate. Algo más que un combate. Gracias a Dios, su honor, su dignidad, su luz, su genio, no son números que puedan poner a la lotería de las batallas de esos jugadores que se llaman conquistadores y héroes. A veces una batalla perdida es un progreso conquistado. Cuanto menos gloria, más libertad. El tambor calla y la razón toma la palabra. Es el juego del gana-pierde. Hablemos después de Waterloo, fríamente por ambas partes. Demos al azar lo que es del azar y a Dios lo que es de Dios. ¿Quién fue Waterloo? ¿Una victoria? No, un escudo de armas. Escudo ganado por Europa y pagado por Francia.
No merecía la pena de poner allí un león. Por lo demás, Waterloo es el encuentro más extraño que hay en la historia. Napoleón y Wellington no son enemigos, son contrarios. Dios, que se complace de las antítesis, jamás formó un contraste más notable y una confrontación más extraordinaria. Por un lado, la precisión, la previsión, la geometría, la prudencia, la retirada asegurada, las reservas aprovechadas, una sangre fría, obstinada, un método imperturbable, una estrategia que se aprovecha del terreno, la táctica que equilibra los batallones, la carnicería tirada al cordel, la guerra calculada, con reloj en mano, sin dejar nada voluntariamente a la casualidad. El antiguo valor clásico, la corrupción absoluta. Por otro, la intuición, la adivinación, lo extraordinario en medidas militares, el instinto sobrehumano y el golpe de vista flamante. El no sé qué, que mira como el águila y que hiere como el rayo, un arte prodigioso en medio de una impetuosidad desdeñosa. Todos los misterios de un alma profunda, la asociación con el destino. El río, la llanura, la selva, la colina, intimados y obligados en cierto modo a obedecer. El déspota, llegando hasta tiranizar el campo de batalla. La fe en la estrecheza mezclada con la ciencia, estratégica, engrandeciéndola pero turbándola. Wellington era el bareme de la guerra, Napoleón su Miguel Ángel, y esta vez el genio fue vencido por el cálculo. Por ambas partes esperaba alguno. El calculador exacto fue el que venció. Napoleón esperaba Grouchy y no vino. Wellington esperaba Blücher y fue exacto. Wellington es la guerra clásica que toma su desquite. Bonaparte en su aurora la había encontrado en Italia y derrotado magníficamente. El viejo mochuelo huyó ante el buitre joven. La táctica antigua no solo quedó derrotada, sino escandalizada. ¿Quién era ese corso de 26 años? ¿Qué significaba ese ignorante espléndido, que teniéndolo todo en contra suya y nada en su favor, sin víveres, sin municiones, sin cañones, sin zapatos, casi sin ejército, con un puñado de hombres contra masas enteras, se precipita sobre Europa coligada y ganaba absurdamente victorias imposibles? ¿Quién era ese advenedizo de la guerra que tenía la insolencia de aparecer como un astro? La escuela académica militar lo excomulgaba, huyendo de él. De ahí el implacable rencor del viejo cesarismo contra el nuevo, del sable correcto contra la espada flamígera y del tablero contra el genio. El 18 de junio de 1815 ese rencor tuvo su desquite. Y debajo de Lodi, el Montebello, de Montenotte, de Mantua, de Marengo y de Arcole, escribió Waterloo. Triunfo de los medianos, caro a las mayorías. El destino consistió en una ironía cruel. Napoleón en su decadencia volvió a hallar ante sí a Suvarov joven. En efecto, para tener a Suvarov basta blanquear los cabellos de Wellington. Waterloo es una batalla de primera clase, ganada por un capitán de segundo orden. Lo que se debe admirar en la batalla de Waterloo es Inglaterra, la firmeza inglesa, la resolución inglesa, la sangre inglesa. Lo que Inglaterra tuvo de magnífico, digamos, a pesar suyo, fue ella misma. No fue su capitán, fue su ejército. Wellington caprichosamente, ingrato, declara en una carta a Lord Bathurst que su ejército, el ejército que combatió el 18 de junio de 1815, era un ejército pésimo. ¿Qué piensa de esta frase ese oscuro montón de huesos sepultados bajo los surcos de Waterloo? Inglaterra ha sido demasiado modesta tratándose de Wellington. Engrandecer a Wellington es hacer pequeña a Inglaterra. Wellington no es más que un héroe como cualquier otro. Los escoceses grises, los guardias de a caballo, los regimientos de Maitland y de Mitchell, la infantería de Pack y de Kempt, la caballería de Ponsonby y de Somerset,
Los Highlanders tocando el pibroch envueltos en el fuego de la metralla. Los batallones de Ryland. Los bisoños reclutas que apenas sabían manejar el fusil, haciendo frente a los veteranos de Essling y de Rivoli. Eso es lo grande. Pero el último de sus soldados de infantería y de sus jinetes fue tan obstinado como él. El soldado de hierro vale tanto como el duque de hierro. En cuanto a nosotros, toda nuestra glorificación se dirige al soldado inglés, al ejército inglés, al pueblo inglés. Si hubo trofeos, Inglaterra lo mereció para sí. La columna de Waterloo sería más justa si en vez de la figura de un hombre ostentara en su cúspide la estatua de un pueblo. Pero Inglaterra se irritará por lo que decimos aquí. Conserva aún después de 1688 y de nuestro 1789 la ilusión feudal. Crees en el orden. Cree en el derecho de herencia y en la jerarquía. Ese pueblo superior a todos, en poder y ya en gloria, se estima como nación, no como pueblo. Como pueblo se subordina espontáneamente y cree que un lord es siempre una cabeza, bien organizada y capaz de mandar. Trabajador se somete al desprecio. Soldado se somete al castigo de los palos. Aún recordamos que en la batalla de Inkerman, un sargento que según parece había salvado al ejército, no pudo ser mencionado por Lord Raglan, porque la jerarquía militar inglesa no permite citar en un parte a ningún héroe inferior al grado de oficial. Lo que admiramos sobre todo en un encuentro del género del que Waterloo es la prodigiosa habilidad del ocaso. Lluvia nocturna, muro de Hugomont, cañada de Ohain, Grouchy, sordo al cañón. El guía de Napoleón que le engaña, el guía de Bulov que le dirige bien. Todo este cataclismo fue conducido maravillosamente. Digámoslo de una vez, en Waterloo hubo más mortandad que en combate. De todas las batallas ordenadas, la de Waterloo es la que tiene el frente más pequeño respecto al número de combatentes. Napoleón tenía 3/4 de legua, Wellington media legua. No se olvide que se trata de leguas francesas, mucho más cortas que las nuestras. 72.000 combatientes por cada lado. De esta espesura entre ellos vino la carnicería. Se han formado el cálculo y la proporción siguientes. Pérdidas de hombre. En Austerlitz, franceses, el 14%. Rusos, el 30%. Austríaco, el 44%. En Wagram, franceses, el 13%. Austríacos, el 14%. En Moscova, franceses, el 37%. Rusos, el 44%. En Bautzen, franceses, el 13%. Rusos y prusianos, el 14%. En Waterloo, franceses el 56%, aliados el 34%, el 31%. Total respecto de Waterloo, 41%. 144.000 combatientes, 70.000 muertos. El campo de Waterloo presenta hoy la tranquilidad que pertenece a la tierra, sustentáculo impasible del hombre, y se parece a todas las llanuras. Sin embargo, por la noche, una especie de bruma fantástica se desprende de él. Y si algún viajero lo recorre, si mira, si escucha, si medita, como Virgilio, en las funestas llanuras de Filipos, se apodera de él la alucinación de la catástrofe. Revive el horrible 18 de junio. La falsa colina monumental se desvanece, el león se disipa y el campo de batalla vuelve a tomar su realidad. Líneas de infantería ondean en las llanuras, galopes furiosos cruzan el horizonte. El aterrado soñador ve el brillo de los sables, el resplandor de las bayonetas, el flamígero fulgor de las bombas y el monstruoso cruzamiento de los truenos. Oye como una especie de estertor que sale del fondo de una tumba.
El vago clamor de la batalla fantasma. Esas sombras son los granaderos. Esos resplandores son los coraceros. Aquel esqueleto es Napoleón, aquel otro es Wellington. Todo esto no existe ya, y sin embargo aún se choca y se combate, y los barrancos se tiñen de sangre, y los árboles se estremecen, y hasta las nubes respiran venganza. Y cuando llega la hora de las tinieblas, todas aquellas alturas feroces, Mont Saint-Jean, Hougomont, Frischemont, Papelotte y Place Noire, aparecen coronadas confusamente de torbellinos de espectros exterminándose. 17. Fue bueno el resultado de Waterloo. Existe una escuela liberal muy respetable que no odia Waterloo. Nosotros no pertenecemos a ella. Para nosotros Waterloo no es más que la fecha estupefacta de la libertad. Que un águila como esta haya salido de nuevo como aquel, eso es ciertamente lo sorprendente, inesperado. Waterloo, si le considera desde el punto de vista culminante de la cuestión, es intencionalmente una victoria contrarrevolucionaria. Es Europa contra Francia, San Petersburgo, Berlín y Viena contra París. El statu quo contra la iniciativa del 14 de julio de 1789. Atacado al través del 20 de marzo de 1815. Es el zafarrancho de las monarquías contra el indomable motín francés. Apagar de una vez el volcán de este vasto pueblo en erupción durante 26 años. Tal era el objeto. Solidaridad de los Brunswick, de los Nassau, de los Romanov, de los Hohenzollern, de los Habsburgo con los Borbones. Waterloo lleva a la grupa el derecho divino. Es cierto que habiendo sido despótico el imperio por la reacción natural de las cosas, la monarquía tradicional debía ser forzosamente liberal, y que de Waterloo salió un orden constitucional, aunque forzoso y con gran sentimiento, de los vencedores. Pero la revolución no puede ser verdaderamente vencida, y siendo providencial y absolutamente fatal, vuelve a aparecer siempre. Antes de Waterloo con Bonaparte, que derriba los tronos decrépitos, después de Waterloo con Luis XVIII, que otorga y sufre al mismo tiempo la Carta Constitucional, Bonaparte pone un postillón en el trono de Nápoles y un sargento en el trono de Suecia, empleando la desigualdad para demostrar la igualdad. Luis XVIII en Saint-Ouen rubrica la Declaración de los Derechos del Hombre. ¿Queremos explicarnos lo que es la revolución? Llamémosle progreso. ¿Queremos explicarnos lo que es el progreso? Llamémoslo mañana. Mañana ejecuta su tarea irresistiblemente y la ejecuta desde hoy. Llega siempre su objeto de un modo extraordinario. Se vale de Wellington para ser un orador de Foix, que no era más que un soldado. Foix cae en Hougomont y se levanta en la tribuna. Así procede el progreso. Para ese obrero no hay herramienta mala. Ajusta su trabajo divino sin desconcertarse al hombre que ha atravesado los Alpes y al enfermo vacilante anciano del padre Eliseo. Lo mismo se sirve de gotoso que del conquistador exteriormente, del gotoso en lo interior. Waterloo, poniendo término en la demolición de los tronos europeos con la espada, no hizo sino continuar, por otro lado, la obra revolucionaria. El militarismo concluyó y les llegó a su vez a los pensadores. El siglo que Waterloo quería detener marchó por encima de él y prosiguió su camino.
Esta victoria siniestra fue vencida por la libertad.